¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es Los poetas ditirámbicos. Bajo este título ofrecemos los siguientes temas de la agenda nacional. La provincia de Santa Cruz en emergencia social, política y económica y la presidenta Fernández en silencio. Segundo tema, el INADI. El Instituto en contra de la discriminación ha discriminado la honradez y la eficiencia. Y el tercer y último tema, el Frente para la Victoria es ya quizá el Frente para la Derrota. Y ahora sí, señora, señor, les recuerdo nuevamente el título del programa de hoy: Los poetas ditirámbicos. Si vamos al diccionario de la Real Academia Española, ditirambo es aquella poesía que está dedicada en honor del dios Baco, el dios del vino. Tiene una métrica variada y la forma poética del ditirambo es la metáfora vulgar, el apasionamiento, la exageración. Cuando el alma, el espíritu, el ánimo de la Grecia áurea, de la Grecia del siglo de oro de Pericles, comenzó a apagarse, comenzó a decaer, en esa atmósfera de decadencia también apareció una poesía decadente, cual fue el ditirambo. Pero la Grecia áurea, la Grecia para los tiempos, la Grecia inmortal, brilló en la arquitectura de Fidias y los arquitectos Ictinos y Calícrates, y bajo la dirección de Pericles en la Acrópolis de Atenas los dejaron los siguientes monumentos: la Pinacoteca o Galería de Cuadros, el Vestíbulo o Propileo, el Templo sin alas o Aptera, la Vía Sacra, el Partenón dedicado a la diosa Palas Atenea, el Erectión dedicado al héroe legendario Erectio y el famoso pórtico de las Cariátides, y los dos teatros, el Teatro Odeón y el Teatro de Dionisio. Esto hablando en arquitectura que quedó bajo la dirección de Pericles en la Acrópolis de Atenas. Tenemos también bajo esta época, esta Grecia del siglo de oro, esta Grecia áurea, los ceramistas y pintores tales como Parracio de Feso, Zeusis de Heraclea y Polignoto de Tasos. En teatro tenemos a Esquilo, a Sófocles y a Eurípides. En la historia está Hecateo de Mileto, Herodoto de Licarnaso, Tucídides y Genócrates de Atenas. En oratoria, los grandes oradores, los milenarios oradores, Esquines, Demóstenes y Foción. En filosofía, por citar algunos de ellos, a los más célebres, a Pitágoras de Samos, antes por supuesto Tales de Mileto y los ya legendarios Sócrates, Platón y Aristóteles. Y específicamente en literatura encontramos por supuesto a Homero y a Hesíodo, y encontramos a los poetas líricos Safo de Lesbos, Anacreonte de Teos y Píndaro de Tebas. Esta es la Grecia áurea, esta es la Grecia para los siglos. Sin embargo, señora, señor, cuando la sabiduría, la prudencia, la justicia y la gloria se toman como atributos, son esencialmente los atributos de Dios, y como tales atributos viven en el cielo. Pero cuando la sabiduría, cuando la prudencia, cuando la justicia y la gloria visitan al hombre, se hacen tan transitorias como el hombre, se hacen tan circunstanciales como el hombre. Y entonces esta Grecia áurea, esta Grecia que quedó para los siglos, esta pareciera que fue una Grecia inmortal, es cierto, participó de la sabiduría, participó de la prudencia, participó de la justicia, participó de la gloria, pero le faltó
el sentido común para entender que la gloria, la sabiduría, la prudencia y la justicia deben convivir en armonía, en concordia y en paz. Porque solamente la armonía, la concordia y la paz es lo que le permite darle a cada éxito del hombre, a cada triunfo del hombre, la justa medida y el justo valor. Y entonces, cuando el hombre olvida que es una circunstancia en el tiempo, cuando el hombre olvida su temporalidad, el hombre se cree inmortal. Y cuando el hombre se cree aquello que realmente no es, comienzan los celos y la envidia. Y entonces comenzaron los celos y la envidia entre Esparta y Atenas, comenzaron los celos entre Esparta y Tebas, y también comenzaron los celos y la envidia entre los macedónicos del norte de Grecia y toda Grecia. Y entonces Grecia empezó a apagarse, y ese siglo áureo, esa Grecia para los tiempos, comenzó a decaer. Y en este contexto espiritual, anímico, psicológico, empezó, o apareció mejor dicho, el ditirambo, que es la poesía decadente. Y un tal Aristófanes de Atenas, un gran poeta cómico del siglo IV antes de Cristo, se burlaba de los poetas ditirámbicos, se burlaba de la metáfora vulgar, se burlaba del apasionamiento, se burlaba de la exageración que tenía el poeta ditirámbico. Y usted recuerda muy bien, señora, señor, que Aristófanes de Atenas fue el autor de 44 comedias, de las cuales a nuestro tiempo llegan solamente 11, y era un verdadero poeta satírico que hacía una verdadera descripción de lo que era esa Grecia decadente del siglo IV antes de Cristo. Y en una de sus comedias, Aristófanes de Atenas pone de protagonista a un hombre que, bajando del cielo, otro hombre en la tierra le pregunta qué fue lo que vio en el cielo. Y entonces el hombre que bajó del cielo dice lo siguiente: he visto a dos poetas ditirámbicos que corrían a través de los vientos, de los truenos y de los relámpagos, y allí recogían los vapores y los torbellinos donde fabricaban sus poemas. Y yo he creído de perlas esta página de la poesía y el pensamiento clásico de la Grecia que comenzaba a decaer, porque sabe que, señora, señor, son vapores y torbellinos, vientos, relámpagos y truenos, la bandera de los derechos humanos en el ya desaparecido doctor Néstor Kirchner y en la actual presidenta de la Nación, doña Cristina Fernández de Kirchner, porque ellos durante la dictadura militar nunca jamás defendieron a un solo guerrillero, y menos aún después presentaron aún un escrito de búsqueda solicitando la aparición con vida de un desaparecido. Son vapores y torbellinos, vientos, relámpagos y truenos, la bandera de los derechos humanos en usted, señora Eve de Bonafini, que siempre ha estado en favor de la violencia terrorista de ETA en España, de Bin Laden y Al Qaeda, porque usted festejó a trueno, festejó los casi 7.000 muertos de las Torres Gemelas, y además ha estado siempre y está en favor de la violencia guerrillera de ERP y de Montoneros aquí en la República Argentina, de la FARC en Colombia y también de Sendero Luminoso en Perú. Suenan vapores y torbellinos, vientos, relámpagos y truenos, la bandera de los derechos humanos en usted, Sergio Schoglender, que no solamente es un verdadero delincuente financiero, sino que se quedó con los dineros públicos y privó a los pobres de toda pobreza de tener casa y empobreció la bandera
de los derechos humanos. Hacemos la primera pausa y enseguida volvemos.